como una, digamos, una fuerza de entrar con la palabra de Dios en el corazón de cada persona utilizando las tecnologías. Estoy hablando de justamente la palabra en voz. 9 años, y aquí entonces agradecerles mucho a quienes llevan adelante esta propuesta, que hoy nos están visitando y que, bueno, queremos conocer cómo va esto de la palabra en voz, cómo llevan adelante luego de 9 años, que hay todo un camino, ya casi una década, parece mentira, y que me imagino que también en ese sentido hay muchísima gente que representan ustedes y que hoy también es una realidad como parte de la comunidad. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Bueno, Fabián. gracias a ti, Fabián, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. No, el gusto es nuestro. Bueno, 9 años de la palabra en voz. ¿Se imaginaban que llegaría a tanto esto? Jamás. Es un día a la vez, ¿no? ¿Sí? Como todo. Pero sí. ¿Cómo nace? Vamos a contar la semillita de Es culpa de quien no está. No, sí, Daniela se refiere a que, bueno... Perdón, Daniela Rinaldi y Pedro Gaudiano, discúlpenme. Yo me entusiasmé con esto y arranqué. Porque nos conocemos y ya... Bienvenido. Y además, gracias. Fabián, vos sos de la primerísima generación. Sí. De hace Sí, 9 años claro, también, claro. de la Fiel, palabra en fiel. voz. Así que bueno, no, ¿cómo surgió esto? Hace 9 años atrás, en realidad un poquito más, porque la palabra en voz tiene una especie de actividad Una previa. precursora, una previa, que fue en el año 2014, cuando Cecilia y yo, junto con un grupo de matrimonios amigos, tuvimos la oportunidad de estar en Roma con el Papa Francisco. Y en aquel momento entonces el Papa venía saliendo del aula donde acababa de dar la catequesis, era un miércoles, y entonces Cecilia le grita al Papa, así, pone las manos en la boca: ¡Padre, un mate uruguayo! Y el Papa, que venía de la acera de enfrente, se da vuelta, viene para acá donde estábamos nosotros, derechito, le damos el mate, toma el mate y nos mira y nos dice: pero este mate está seco. Porque nos habían pasado con los nervios ahí un mate que no tenía agua. Entonces nos quedamos un ratito ahí con el Papa, le cebamos un mate como Dios manda. Y estuvimos unos instantes ahí junto con él, y una vez que él siguió, nos quedamos con el deseo de agradecerle al Papa, porque bueno, todo el mundo le estaba reclamando, pidiendo y rece, y el Papa venía de una situación complicada, incluso a nivel familiar. Sus familiares habían tenido un accidente en Argentina, venía creo que de Japón o de Corea en aquel momento, no me acuerdo, estaba cansadísimo y bueno. Cuestión que decidimos escribir una carta al Papa poniéndonos a las órdenes, contándole de nuestra disponibilidad, y que bueno, el Papa nos responde en la carta y nos dice, al final de la carta, al final del texto que escribió: recen por mí y hagan rezar por mí. ¿Te acordás que el Papa, desde el día que fue nombrado Papa, recen por mí, fue balcón, su caballito claro, de batalla? Sí, del día siempre. 1. Claro. Pero a nosotros nos agregó algo: hagan rezar por mí. Y ahí surge una propuesta, llegamos a Montevideo, esto fue en el año 2014, esta carta del Papa, este mensaje del Papa fue el 20 de octubre, el 20 de agosto habíamos estado con él, el 20 de octubre nos responde nuestra carta. Y nos dice, bueno, ¿qué hacemos nosotros en Montevideo para hacer rezar por el Papa? Si te lo pide directamente. Y ahí fue que comenzamos a generar unos grupos en aquel momento de WhatsApp que eran de hasta 100 personas en aquel remoto 2016. Un minuto por el Papa se llamó aquel proyecto, enviando al mediodía una oración para rezar por el Papa, por las intenciones del Papa, un Ave María, o tirarle buena onda como él pedía. Bueno, empezamos a generar estos grupos de WhatsApp, se fueron multiplicando, 5, 10, 15 grupos de un minuto por el Papa. Y en uno de esos grupos se introdujo desde Argentina los audios del padre Luis Sassano, que en aquel momento eran muy, muy conocidos, porque bueno, era él el que se gestionaba, digamos, desde su celular toda la propuesta de enviar un breve audio con el comentario del Evangelio. Que sigue simplemente. Claro, lo que pasa es que eso se empezó a difundir en Uruguay a través de la palabra en voz, de los grupos de WhatsApp de la palabra en voz. Que en realidad no eran la palabra en voz en ese momento. En aquel momento era un minuto por el Papa. El proyecto se llamaba así, Sí. Los grupos se llamaban HCNP. Sí. Y bueno, Siguen existiendo. Y siguen Hasta existiendo. el cielo no para. Claro, Es claro. tal cual. El asunto es que en aquellos grupos todavía no eran de la palabra en voz, tenés razón, Dani. Comenzó a introducirse un elemento más, que era los audios de Sassano, que en el año 2016, hacia Pentecostés, hacia estas fechas, Sassano se baja y no
no sale más, Ujú. no comenzó a salir más. Sí. Y desde los grupos de Un Minuto por el Papa empezaron a reclamarnos a nosotros, como 15 grupos en aquel momento, bueno, y los audios esos que nos hacían tanto bien. Bueno, y ahí surge la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Porque tanto a Cecilia y a mí, por un lado, como a Daniela, por otro lado, se nos ocurre una idea loca, y es, bueno, ¿qué pasaría si en vez de ser el padre Sassano que pasa en los audios, hacemos algo a la uruguaya? Es decir, agarramos a sacerdotes uruguayos de acá, de nuestro medio, conocidos más o menos, y que hagan lo que hacía el padre Sassano. Y ahí fue que Cecilia en aquel momento trabajaba en la curia junto al cardenal Sturla, con Pablo Coimbra, con el tema de la comunicación, hablamos. La cuestión es que, ¿te acordás que fue en un cortito tiempo? En una hora. Quedó En cocinado, realidad, digamos. o sea... Muy ejecutiva la reunión. No, digamos. sí, bueno, se dio. Pedro y Ceci tienen toda esa historia previa que está buenísima, y yo tengo la historia de más de recién conversa, te diría, con esa fusión que me dura hasta hoy, gracias a Dios. Pero estaban esos grupos HCNP y yo me acuerdo que me daba cuenta de eso, eran hasta 100 los grupos, se bajaba uno y ya suban a no sé quién, y siempre quedaban 5 afuera, y ahí yo dije, bueno, armo uno, a HCNP 2, que existe hasta hoy. Y Ceci me escribe por privado y me dice, ¿me puedo subir? Porque ella estaba con ese proyecto de Un Minuto con el Papa, y bueno, ella tenía que hacer rezar por el Papa. Entonces se subió a ese otro HCNP y mandaba al mediodía religioso. En ese momento era la Ángelus o el Regina, pero porque eran, se suponía, grupos más religiosos, digamos. Claro. Y bueno, y ahí pasó que Sassano se dio de baja y fue... Sí, Enseguida lo reclamó. No, enseguida y lo aparte, reclamó. a mí personalmente me lo reclamó una amiga que yo creo que no pisa una iglesia ni a caño. O sea, de Mirá verdad. vos. Sí. O sea, reclamó la ausencia. Ella del es muy padre. graciosa y me decía, se bajó Sassano del... Bueno, no sé si decirlo del ISIS, me decía, como que le parecía extremo religioso. Me decía, se bajó Sassano del ISIS, se bajó Sassano del ISIS, ¿qué voy a Un hacer? talibán menos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, bueno, puedes ir a misa, le digo. Capaz que llegó la hora. Y bueno, Ahí surge la idea. Ahí surge la idea, nos reunimos ahí. un mensaje de texto y con Cecilia, que eso Cecilia dice que estuvo nunca más me buenísimo hace también. caso. Porque yo creo que el espíritu obra de esa forma, ¿no? Le da la misma idea a dos personas al mismo tiempo, y creo que eso fue esa fue su obra, me parece. 9 años de camino, ¿no? Es decir, bueno, empezar a organizar, después obviamente calculo que esto ya, digamos, si hay un gran esfuerzo y sigue habiendo un gran esfuerzo, la dinámica y todo el sistema está aceitado. Pero ¿tienen idea a cuántos corazones llegan? Ya no Mirá, lo calculamos más, yo creo al que... principio teníamos un poco esa... Sí. En los primeros años, te Sí. diré. Porque es incontrolable. No, esto, incontrolable. Al principio nosotros teníamos unas ganas de saber a cuánto llega. Y empezamos a hacer estudios y proyecciones, y bueno, y contábamos la cantidad de llamados que había. Todos los días se suma gente. Entonces, y después dijimos basta, porque justamente Claro. esto es incontrolable. Porque cuando vos sabés a cuánta gente llegás, es como que de algún modo Sí. tenés idea de que es algo tuyo, que está llegando a donde vos querés Está que bien, llegue. está Y bien. cuando vos te empezás a dar cuenta de que esto es algo que el espíritu sopla, y Sí. te encontrás con gente de distintas partes del mundo, porque eso sí, constatamos por los audios que estamos llegando a los 5 continentes. Mirá vos. Ahí Sí. sospechamos que por los reenvíos, porque hay gente que lo reenvía a un montón de Sí, gente, claro. sobre todo gracias a los reenvíos que hace la gente, yo te diría que andamos arriba, pero es una cuestión estimativa, más de 100.000 personas Sí, seguro. diarias más. Ese fue el afuera, cálculo que hicimos diariamente. hace... Eso fue hace varios años. años. Porque esto que decís Sí, es sí, verdad, sí, sí. yo la recibo por parte de la palabra en voz, obviamente, pero también hay 2 o 3 grupos a los cuales estoy que reenvían Claro, el claro. audio, ¿no? Es decir, No, los entonces, grandes protagonistas de es esto muy son, por un impresionante. lado, los curas como vos, y aprovecho en agradecerte en vos, Fabián, a todos los curas Sí. que a lo largo de estos años nos han acompañado. El cardenal Sturla, cuando largó esta propuesta el 5 de junio del 2016, siempre. parecía que iba a llegar a un núcleo así, viste, chiquitito, y de repente esto se fue multiplicando. Hoy son Fue a impresionante. casi 50 sacerdotes Mirá han vos. pasado. o Bueno, quizás lanzamos alguno un más. 5 de junio que fue un domingo con un audio del cardenal, donde él anunció en la alegría del Evangelio, y creo que ahí no trabajamos por una semana. Yo Sí. recuerdo de 48 horas que me dediqué exclusivamente a incorporar gente.
no podía trabajar, porque era más lento el sistema y incorporando, y fue de locos. Fue una locura. Una de las cosas que obviamente queda claro es la sed de la palabra de Dios que hay, ¿no? Porque quiere decir que la tierra está fértil ante la semilla que ustedes lanzan, ¿no? Abiertamente. Y estamos con ese convencimiento absoluto, viste, que la palabra en sí actúa. Lo importante es escucharla, como decía Pablo. La fe te entra por el oído, entonces vos tenés que escuchar la palabra explícita. Muchas veces hay un montón de actividades o de cosas que se realizan, pero donde no se llega a explicitar la persona de Jesús. Y acá en la palabra es Él, ¿viste? Entonces, conocerlo a Él, escucharlo a Él, qué me dice, qué nos dice. Y ¿sabés algo que yo creo que ha sido de mucha bendición? Que nos ha regalado el Señor también, porque esto es 24/7, 365 días al año, digo. Y no hay fiesta, no hay nada. Diariamente, a la misma hora, más o menos, siempre. Esa gotita perseverante. Yo creo que es una gracia que el Señor nos ha regalado hasta ahora. Me imagino de perseverar. La cantidad de testimonios que tendrán, ¿no? Sí. Impresionante. Y si vamos para atrás en nuestra memoria, que la mía es corta... no sé, me acuerdo una vez estando en casa comiendo, que estaba el padre Mauro también, que llamó a una persona de no sé qué país, pero que como que te diga Burundi, no sé, y justo atendió, o de China también, que no les llega, eso sí, llega a lugares donde no llega un sacerdote, eso yo creo que está... Y lo lindo, ¿sabes qué es? Que la gente, sobre todo uruguaya, que está en el exterior del país, y eso puede ser una cosa buena para nuestros oyentes que reciben la palabra en voz, que reenvíen la palabra en voz a sus familiares en el exterior. Nada más lindo que cuando estás lejos, te lo digo por experiencia, que escuchar la voz de un uruguayo que te habla en este idioma rioplatense y que es un sacerdote que te da un mensaje de Jesús, o sea, mucho más. Pero bueno, aunque no sea muy cristiana la persona, porque la palabra en voz la siguen no solamente los católicos, hay protestantes, hay judíos, hay ateos, hay gente en un testimonio. Un ateo, mirá vos. Ateo casado con una señora que todos los días en el desayuno pone ahí junto al desayuno la palabra en voz. Y un día se olvida y el esposo, ateo, le pregunta, che, ¿y ese audio que vos escuchás todos los días, qué pasa que no lo pones hoy? Mirá vos. Y el tipo escuchaba y se acostumbró a escuchar. Y así testimonios de este tipo en el interior del país y en el exterior. Hablando de eso, tenemos en este momento a Carolina de Córdoba. Está ahí en línea. Carolina, buenas tardes. Gracias por recibirnos desde aquí, desde Radio Oriental de Montevideo. Soy el padre Fabián. Bienvenida. Hola, muchas gracias. A ver, te escucho muy, muy bajito. Carolina de Córdoba les habla. A ver, Carolina, te estamos escuchando, pero muy, muy bajito. Vamos a tratar de... Ay. Ahora sí, bueno, a ver. dale. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Mirá, acá estamos con Daniela y con Pedro, que son, digamos, de quienes llevaron adelante esta propuesta, dieron forma. Nos gustaría escucharte esto de qué significa para vos la palabra en voz. Bueno, yo les cuento un poquito. Yo vivo en Córdoba y tengo un grupo de amigas de distintas partes del país y también hay una uruguaya. Y allí me contaron de la palabra en voz ya hace muchos años, como en el 2018 más o menos. Y yo estaba un poquito alejada de la fe en ese momento. Entonces le pedí a Catalina si ella me podía sumar a la palabra en voz para recibirla todos los días, porque ella me lo contó como muy fervorosa y muy contenta. Y empecé a recibir todos los días la palabra en voz en el WhatsApp. Y la verdad que empecé a escucharla y empezó a hacerse un hábito en mí, el hecho de levantarme a la mañana y mientras manejo hasta el lugar donde trabajo, que es como una hora, escuchar todas las mañanas y empezar en silencio mi día, rezando y escuchando la palabra. Entonces mi día cambió como rotundamente desde ese momento, ¿no? Carolina, digamos que la palabra en voz fue como el instrumento para que vos te vuelvas a acercar a la fe. Exactamente. Yo vengo de una familia católica, mi familia es católica, pero bueno, viste que por ahí uno se va como alejando, tomando sus propios caminos. Bueno, yo tomé el mío medio alejada, la semillita siempre estaba, y esa necesidad de la palabra, de encontrarla siempre estuvo, ¿no? Que por ahí no sabía cómo hacer para acercarme nuevamente, y yo sentí que ese era como un llamado, ¿no?
Y a partir de eso empezó como a abrirse un panorama bastante amplio en mi vida en cuanto a la fe. Y bueno, la verdad que fue de mucha ayuda. Eh, Eso fue en el 2018. Yo en el 2019 empecé con una enfermedad, tuve cáncer, y la verdad que para mí fue muy importante, fue una ayuda así como importante, es como que me preparó para lo que venía y bueno, me hizo como estar bastante fuerte, así que solamente tengo agradecimiento. Qué La he bueno. compartido le he sumado a mis papás, a mis tíos, a mis amigas. Ayer le escribí, le digo, por favor, tengo 2 personas más, sumalas de mi grupo, de mi círculo de oración. El padre Matías, que estuvo en Montevideo mucho tiempo, Sí, Matías ahora es Pérez. párroco, claro, ahora es párroco de donde yo voy a misa y de donde pertenezco a la Sociedad San Juan. Así que, bueno, es como, ya somos como una familia, como un Qué poquito más lindo. cercanos todavía. Qué lindo escucharte, Claro, qué bueno. Carolina. Estuve varias veces en tu parroquia. Ay, sí, ay, es lo Sí, más. soy amiga de Pedro. Ay, es muy linda. La verdad que, bueno, en este transitar que yo les digo, si en algún momento tuviera un ratito, les contaría, yo, bueno, como les contaba, en el 19 me diagnosticaron cáncer y un 8 de diciembre estaba así como Sí, sí. recién diagnosticada y le dije, yo quiero ir a misa, quiero ir a misa, y mi marido me decía, ¿qué querés ir a misa? Yo quiero ir a misa, yo quiero ir a misa. Y bueno, y cuando llegué fui a esa parroquia porque la Virgen me dijo que tenía que ir ahí. Y bueno, fue como también, ¿no? Como se abrió otro caminito más en cuanto a la fe y bueno, la verdad que mi enfermedad me hizo como muy fuerte en la fe. Qué Hoy bueno. estoy muy bien, tengo solamente agradecimiento, ¿no? El Señor se vale de Pero es todo. como totalmente, es tan distinto Es que está transitar de buenísimo un el hecho que el momento padre difícil. Matías sí graba y la verdad que los audios son muy lindos y ya te digo, tenemos amigos ahí a Pedro y a Vicky y Ajá, ay, claro, sí, eso, son con nuestros coordinadores del Alfa, sí, sí. son divinos. Fui al casamiento. Em, Ah, sí, son divinos, pero es un poco lo que hablábamos, ¿no? Ujú. Cómo la semilla va volando y bueno, Es tal paran el cual, corazón que tiene que es tal parar. cual. El Señor se vale, yo creo que es una herramienta muy potente y los medios de comunicación en general, Sí. ¿no? Son Me, potentes me instrumentos. quedé, Carolina, con la imagen tuya de yendo a trabajar en silencio, escuchando la palabra en voz. Qué impresionante, ¿no? En medio de tal vez una ciudad como Córdoba, un lugar tan, qué sé yo, poblado y transitado y de tanto ruido, pues tenés esos espacios de silencio en medio de todo eso, en compañía de la palabra de Dios. Es muy impresionante. yo valoro a partir de ese momento, es como una decisión, ¿no? El de apagar la radio, Mm, que uno prende o que está prendida constantemente en el auto, ¿no? Y apagarla y decir, es mi momento de tranquilidad y de paz y de oración en este momento del día. claro. Es como una decisión el apagar la radio, ¿no? Y entonces, para mí se hizo un hábito y valoro un montón, por ahí el sábado o el domingo que no voy a trabajar, me cuesta por ahí encontrar ese momentito de silencio en mi día para poder dedicarle a la oración, ¿no? Ujú. Em, Eso hizo que a su vez la radio al estar apagada, yo ando mucho en auto porque trabajo en obras y entonces tengo muchos momentos de silencio y todos esos momentos de silencio que tengo en el día los fui utilizando para rezar, ¿no? O sea, para orar. Entonces, bueno, es como que una cosa te va llevando a la otra y qué importancia el silencio, ¿no? Para poder Claro. escucharse Sí. y para poder escucharlo. Pero además te acompaña la palabra en voz no solo en los momentos de violín y rosas, sino abrazando la cruz, ¿no? Transitar la enfermedad y Totalmente. con todo eso que implicaba el padecer el cáncer Ujú. y todo este Sí, tratamiento, me imagino que ahí mucho más, más cerca, ¿no? sí, totalmente. La verdad que, bueno, en esos momentos en donde uno también está imposibilitado de moverse muchas veces, ¿no? Mm, ujú. Qué importante que es esto, que la palabra llegue a vos, ¿me entendés? Así todos los días, a una hora fija, entonces con la esperanza de encontrar una palabra de sosiego, de alivio, de Claro, confortar el corazón, ¿no? muy Entonces, impresionante. Mm. siempre hay una palabra, siempre hay algo que yo al menos rescato. A Ujú. veces en la reflexión, muchas veces en la canción final, Mm. eh, o a lo mejor en la oración de la media mañana, bueno, eh, depende, pero en el transcurso del día siempre encuentro algo, ¿me Qué entendés? En la bueno. palabra
en la palabra en voz que me llega, ¿no? De alguna forma o de otra. Un abrazo muy, muy grande, un gusto escucharte y bueno, Gracias. seguimos en comunión de oraciones. Fuerte abrazo, Gracias, Carolina. Caro. Chao. Ahora me voy, besos, me voy a la iglesia y voy a rezar por todos. Ay, gracias. Bueno, Gracias. Carolina desde Córdoba, uno de los testimonios. ¿Qué les pasa en el corazón de Daniela y de Pedro cuando escuchan esto que, reitero, son frutos de una iniciativa que ustedes estuvieron, obviamente impulsado por el Espíritu Santo, Una pero que enorme ustedes le alegría. pusieron manos a esto? Una enorme alegría, un Yo gozo qué y un sé, agradecimiento sí, a Dios. A De mí todo me surge- pasa. Sí, desde que piel de gallina, de eso, de agradecimiento, es decir, cómo el Señor se vale de nuestra nada para obrar mucho en otros, porque es así. La nada de uno es mucho para otro. Y, Claro. y creo que ese mensaje que creo que Ceci lo tiene guardado, que fue el disparador de la palabra en voz, que fue hasta gracioso, cómo generó algo que se nos escapó. Ujú. Fue decirle un pequeño sí para que, bueno, que él lograra y llegara a personas como bueno, a Caro y en ese momento preparándola para lo que venía, ¿no? Obviamente, obviamente. Bueno, la realidad actual de la palabra en voz después de 9 años y siguiendo adelante, ¿qué perspectivas hay? Mirá, por ahora seguir trabajando en esto mismo, ampliar y continuar, digamos, en esta tarea. Hemos ido incorporando un equipo lindo de gente que nos da una mano, gente que colabora con nosotros. Nosotros aprovechamos a contarte que tú sabes bien que desde la organización de esta actividad tiene sus costos, Claro. tiene sus gastos que hay que realizar. Y nosotros nunca en el año pedimos absolutamente nada, solamente en el mes de junio, que es el mes aniversario de la palabra en voz, solemos difundir un número de cuenta en Habitat, que si me permitís Sí, lo puedo obviamente, pasar, obviamente. la cuenta HabitatNet 5234. Aquel que quiera colaborar, y es impresionante, Fabián, recibimos 100 Sí, pesos, la moneda de la viuda. 200 Obviamente. pesos, Sí. o 1000 pesos, Sí. o 3000 pesos, ¿entendés? La gente se siente que realmente esto le hace bien y ayuda y colabora. Sí, porque Y se es- necesita, ¿no es cierto? Exactamente, se necesita porque hay gastos que hay que cubrir, pero es impresionante porque uno ve que realmente la gente, a mí me emociona realmente cuando vos ves que gente, aparte Habitat te descuenta un pedacito, entonces, pero el óvulo de la viuda, tal cual, y hay un montón de gente que colabora con poquito y eso realmente Sí, es lo que una sostiene. bendición. Uno ve la Eso es lo que providencia sostiene, de Dios. la moneda de la viuda. Obviamente. Repetí el número de cuenta para que HabitatNet Sí. 5234, bien fácil. Bien fácil. Aquellos que quieran colaborar, y si no, aprovechamos también para dejar nuestro teléfono oficial, por si alguno conoce a alguien que se quiera sumar a recibir esta propuesta, es 099-985-930. 099-985-930 es el teléfono a través del cual nosotros enviamos diariamente. Hoy son 4 comunidades de WhatsApp, cada comunidad tiene un montón de grupos de WhatsApp, gracias a Dios, porque antes era cada 5 grupos era un envío. No, Entonces, de locos. era una locura. Entonces ahora haces 4 envíos grandes y se reproduce un montón de gente. También están en las redes, ¿no? Sí, efectivamente, Sí, sí, en Instagram, Instagram, en Telegram, en Twitter. en Facebook, en Twitter. Y hemos pasado por 1000 como etapas. Al principio eran las 6 de la mañana, creo que era. En la mañana temprano Sí, llegaba. No, ¿eh? y aparte era, no sé, yo por ejemplo La mañana tenía temprano. época de colegio de los chicos, entonces mi hora levantada era, por ejemplo, 7 menos cuarto, pero me levantaba a las 6, esos 45 minutos valían oro y eliminados. Después creo que lo pasamos a medianoche, Sí. fuimos variando. Y además que- ahora también, bueno, desde hace un tiempo, al mediodía también está. Al mediodía siempre. Eso permanece desde el Eso del comienzo. minuto Ese era el mayor, sí. antiguo un minuto por el Papa, mirá. para rezar al Ese mediodía por Ave el Papa, María. se mantiene siempre al mediodía con una imagen todos De los la días Virgen. distinta de la Virgen. Claro, claro. Y después, la ventaja que tiene esto es que siempre lo tratamos de enviar la noche anterior, antes de la medianoche, para que cada uno al día siguiente, en el horario que quiera, en el momento del día que quiera, sabe que allí va y allí está. Y eso es Otra cosa una linda gran que pasa, belleza, por eso digamos. es una gran comunidad, una comunidad Claro. virtual, que cuando recibimos imágenes de la Virgen para subir, de alguien que está no sé en dónde. La palabra en voz para niños. En algún momento, Sí. sobre ¿no? los años 19 y 20, Sí. por aquel Bueno. momento, hicimos la palabra en voz Kids,
que era realmente una propuesta lindísima, pero claro, eso era demasiado exigente para llevar ambas tareas. Entonces, al final eso sucedió, digamos, durante aquel tiempo, que fue hermosísimo. Que Los no niños quita se que no vuelva igual. Como hemos pasado por mil. Hicimos también en época de Navidad hicimos unos cortos los videos que fueron de Navidad, tremendos. Sí. No, que una cosa que es bueno aclararlo, aunque obviamente creo que es lógico, pero es bueno decirlo. Estamos hablando de un grupo de laicos que lleva adelante esta propuesta que no está full time para esto, digamos, cada uno tiene su trabajo, ustedes tienen sus profesiones, sus distintas propuestas, las familias, y bueno, a veces de repente quisieran tener más tiempo, pero tal cual. En ese sentido te agradezco ¿no? que lo menciones, porque realmente nosotros desde ninguna institución eclesial o de afuera recibimos fondos. Esto se hace todo a pulmón y sobre todo con las donaciones que nos realiza la gente. Entonces eso yo lo quiero agradecer especialmente a todos los amigos oyentes, porque realmente por dos cosas, por tres cosas en realidad. Primero, por reenviar la palabra en voz para que la palabra llegue a mucha más gente. Segundo, por la ayuda económica que, reitero, pedimos solamente a lo largo de este mes de junio, pero que es la el cuenta mes está aniversario. todo el año. La cuenta está abierta todo el año, Bien. pero nosotros, desde las redes o desde los programas o desde la difusión, es solamente en el mes de junio. Y tercero, por la oración. Yo estoy seguro que mucha gente, y esto sale gracias a la oración de muchísima gente que en agradecimiento acompaña rezando para que este proyecto permanezca y siga y seguirá hasta que Dios quiera. Y los sacerdotes, ¿no? Que siempre estamos ahí, tipo, tu peor pesadilla. Tal cual. Cuando no, Tu peor pesadilla. Claro. No, pero está bien, a veces nos tiran las orejas, che, a ver cuándo podés mandar el audio. Sí, ¿no? apurate Porque, un poco. sí, Hoy en me ese pasó sentido. justo, con alguien con el padre Mauro de Sale 5, que le mandé la cita equivocada y yo dije, ya lo preparó, porque no lo preparan así nomás. Eso es una Obviamente. cosa que está bueno que sepan, que yo creo, y capaz que coincidís conmigo, que los sacerdotes dicen que es mucho más fácil predicar en un ambón 10 minutos, 12 minutos, que resumir un evangelio a 3, o a veces, depende del largo del evangelio, a 2. Y nos queda claro que es difícil, y no queda claro que es difícil hablarle a un teléfono sin tener a nadie enfrente. No, pero además en el caso de los sacerdotes, en mi caso, la preparación del audio de la palabra en voz es un momento de oración. Sí, sin duda. Es un momento Pero bueno, de me oración. equivoqué con la cita y yo le dije, "Ay, no, espero no haya grabado". Bueno, pero nos ha pasado de todo. Una vez, no sé, me acuerdo que en María Reina tuvimos que sentar el muro para agarrarlo, creo que fue el padre Seba, que no levantaba. Salimos a buscar. Una vez yo le fui a tocar la puerta al padre Julio Fernández allá a San Ignacio, que tampoco me atendía. De noche, tipo, mandala. Bueno. Pero bueno. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Gracias. La verdad que nos como iglesia nos enriquece mucho esto. Y soy consciente, quienes estamos en parroquias y en las distintas comunidades, cómo a la gente le hace mucho bien esto. Es decir, la gente lo tiene muy presente y es una compañía. Así como escuchábamos a Carolina, hay millones de testimonios que tienen que ver con esto, ¿no? En diferentes momentos. Cada uno lo puede escuchar, cada uno lo puede meditar en distintos momentos y en distintos contextos dentro de la propia vida. Pero bueno, es la palabra que va ahí dando frutos, ¿no? Bárbaro, y yo quiero mandar un especial saludo a Winston, que como yo te contaba, está desde el momento cero, desde el 5 de junio de 2016. De hecho, intentamos comunicarnos, pero no atiende. Qué pena. Qué pena. No Pero podemos, de todas formas, Fabián que está ya escuchará el mensaje Sí. Un fuerte abrazo para ti, Winston, para Mona también, y en ti agradecer a todos los que a lo largo de estos 9 años se han ido integrando a esta enorme familia de la palabra en voz, y gracias a vos, Fabián, y en voz a todos los curas. Y también a los que nos han ido, laicos que nos han ido dando ideas, porque me acuerdo que al principio era sin el evangelio. ¿Te acordás que era solo el audio y...? ¿Solo el audio? Sí, al principio era solo el audio. Texto? Sin el texto. No me acuerdo de Sí, esto. bien al principio. Te diría que duró poco eso. ¿Verdad? Y me acuerdo quién fue y todo. Fue Álvaro Porque Gil. sí me acuerdo de la Álvaro Gil música. De la música Sí, la que música fue después, posterior la también. música Se agregó posterior, ¿no? posteriormente. Porque en que llega algún muchísimo evento también. tipo festejo de algo se incorporó la música y llegó para quedarse. Creo que fue la consagración a María. La consagración a María, efectivamente. Creo que fue en la consagración a A partir María. de ahí comenzamos a poner. Que hay que decir siempre que música. la tarea de la música, aplauso y medalla para los que lo siguen en la cabeza de Ceci, porque siempre combina un poco. Sí, claro.
Sí, claro. Y eso creo que está bueno. Y lo del Evangelio al principio me acuerdo que no. Claro, había gente capaz que no iba y abría la Biblia y bueno, como que creo que Bien. fue feliz ese consejo. Bueno, dos cositas les pido. Repetime la cuenta de Habitat para aquellos que quieran colaborar económicamente, aquello de que cualquier monedita sirve. Bien, Sí. HabitatNet, la cuenta es número 5234, desde Bien. cualquier punto del Uruguay, en cualquier sucursal de Habitat, el que pueda acercar alguna ayuda, bienvenida sea. Y está bueno eso que es HabitatNet, que es otro Sí. tipo de cuenta. Y por otro lado, el número oficial, digamos, de ustedes, de la Para palabra. comunicarse con nosotros, mandar algún mensaje o pedir ingresar a alguna persona, es el 099-985-930. Daniela y Pedro, siempre es un gusto encontrarlos. Gracias, y Fabián. conversar. Gracias. Y bueno, siempre a las órdenes también desde acá. Muchísimas gracias. Saludos a Fabián. Cecilia, a todo el equipo. Sí. ¿Cómo no? Serán dados. Un Serán fuerte dados. abrazo. Por varios 9 años más. El que viene tiramos la casa por la ventana. 10 años. Sí. El año que viene, mirá Sí, vos. sí, sí. Te calculo que ahí habrá Sí, bastante para ir Efectivamente. compartiendo. Señores, seguimos adelante, hacemos la pausa.